Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es jueves 13 de febrero, bienvenidos a Primer Click. Remesón en Europa por llamada entre Donald Trump y Vladimir Putin. La inflación se acelera en Estados Unidos, empresas de consumo masivo reportan buenos resultados y Apple firma una alianza con Alibaba. Bienvenidos a un nuevo episodio de Primer Click. Tenemos a esta hora caídas en los futuros de Wall Street y alzas en Europa. Este contraste recoge muy bien las dos fuerzas que están pesando sobre los mercados esta mañana. Por un lado tenemos la preocupación por el repunte, por el aceleramiento de la inflación en Estados Unidos y por el otro las expectativas positivas de un pronto fin a la guerra en Ucrania. Este último tema es el que domina los titulares después de que ayer Donald Trump confirmara que mantuvo una llamada telefónica de hora y media con su par ruso Vladimir Putin. Trump aseguró que Putin expresó su disposición a iniciar de inmediato negociaciones para acabar con la guerra que iniciara Rusia cuando decidió invadir Ucrania hace 3 años. Se generó una reacción inmediata en los mercados, vimos una fuerte caída en el precio del petróleo, el barril de WTI transaba en torno a los $73 por barril. Una vez se conoció la noticia de la llamada entre Trump y Putin, cayó en torno a los $70 ante las expectativas de que un fin pronto del conflicto implique también el levantamiento de las sanciones a Rusia. Vimos también fuertes caídas en las acciones ligadas al sector defensa. Por ejemplo, la alemana Rheinmetall vio caer sus acciones casi 3%. Hubo cierto impulso a la toma de riesgo, un alza del cobre que se benefició también de este nuevo apetito por el riesgo. Sin embargo, vemos que a esta hora esa reacción se ha moderado. Comienza a pesar quizás las dudas más políticas, y es que esa llamada entre Trump y Putin, la verdad es que descolocó a los aliados europeos de Estados Unidos y a los miembros de la OTAN. Hay temor de que Trump, en su afán de cumplir con su promesa de acabar con la guerra en Ucrania y siguiendo su estilo negociador, llegue a un acuerdo con Putin que deje afuera los intereses de Europa y que incluso vaya en contra de los intereses de la región y de la propia Ucrania. Hay consenso de que una paz duradera, una paz estable, no puede ir en detrimento de la seguridad de Ucrania y por lo tanto de los demás países de Europa. ¿Tienen razones para preocuparse los europeos? Sí, porque además de que hubo esa llamada entre Trump y Putin, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en su primera visita a la OTAN, sorprendió planteando ya ciertas líneas rojas, podríamos llamarle así, o ciertas condiciones a la negociación del fin de la guerra. El secretario de Defensa estadounidense descartó la posibilidad de que Ucrania se una a la OTAN, descartó también que fuerzas estadounidenses vayan a participar de cualquier proceso de garantía de paz y dijo que era poco realista, o sea, prácticamente descartando, que Ucrania pueda recuperar el territorio perdido en manos rusas. El estadounidense dijo claramente que Ucrania no puede esperar volver a las fronteras que tenía antes de 2014, cuando fue la primera invasión rusa. Estos eran puntos que estaban sobre la mesa de negociación, pero a cambio de los cuales la Unión Europea espera conseguir algunas garantías de parte de Moscú. Sin embargo, ya Estados Unidos parece haber realizado esas concesiones. Vamos a estar pendientes de lo que suceda en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Se espera que sea ahí cuando el enviado de Trump presente todos los lineamientos de su plan para acabar con la guerra en Ucrania. Salgamos de Europa, vayamos a Estados Unidos porque la inflación en ese país es otro de los temas obligados de conversación. Revisemos eso sí, antes qué está pasando con los diferentes índices. En Asia, el Nikkei lideró las alzas con un avance de más de 1%. En Europa, el Stoxx 600 sube 0,38%, impulsado por esas expectativas de un fin de la guerra en Ucrania, pero también por buenos resultados de empresas,
como Nestlé, Unilever y Siemens. Los futuros de Wall Street operan con pérdidas, el Nasdaq pierde 0,10%, el S&P 500 retrocede 0,20%. Vemos también una caída del dólar, retrocede 0,21%, el índice global de la divisa, y el cobre también retrocede, pierde 0,33% en Londres, pero todavía se mantiene en esos altos niveles que hemos visto en los últimos días. En el caso del COMEX, el cobre opera plano, se mantiene en 4,7% por libra, su mayor valor desde mayo pasado. Podríamos decir que así como se ha moderado la reacción del mercado a la noticia o a la expectativa de un fin de la guerra en Ucrania, también se modera en algo el impacto que provocó el informe de inflación de Estados Unidos correspondiente a enero. Estados Unidos reportó que la tasa de inflación en enero alcanzó un 3% a 12 meses. Superó así el 2,9% que esperaba el mercado. Continuó con sus alzas el índice de inflación, unas alzas que comenzaron en octubre, y muy importante fue el alza de la inflación subyacente. Porque mucha de la inflación o la explicación que había para este repunte inflacionario eran problemas puntuales como la gripe aviar, que ha provocado una fuerte alza en el precio de los huevos y por ende impulsado un avance en la canasta de alimentos. También se hablaba de los combustibles. Sin embargo, la inflación subyacente subió a 3,3% anual. El mercado esperaba ver una desaceleración de esta medición y lo que tuvimos fue un alza desde el 3,2 que había registrado en diciembre. Con esto prácticamente se ponen en el archivo las expectativas de un recorte de tasas de parte de la Fed. Es más, en su segundo día de comparecencia ante el Congreso, Jerome Powell aseguró o reconoció más bien que todavía quedaba trabajo por hacer en el control de la inflación. Algo que me llamó la atención es que si ustedes iban a redes sociales y también en algunos titulares en la prensa estadounidense, veían comentarios, por ejemplo, quienes respaldan a Donald Trump, hablando de que esta era todavía una inflación generada por Biden y que fue ocultada por la Reserva Federal, por el gobierno en ese entonces, mientras quienes van en contra de Trump le recordaban su promesa de que desde el primer día de su gobierno iba a bajar los precios y aseguraban que esta era la inflación de Trump, a pesar de que el republicano asumió recién el 20 de enero, es decir, recién la última semana a la que corresponde la medición. Lo interesante es que no se discutía el rol de la Reserva Federal. Algunas pocas voces apuntaron a que la Fed recortó tasas por 100 puntos bases desde octubre, a pesar de que ya los índices de precios mostraban un reaceleramiento del repunte inflacionario. Y este va a ser parte del tema de nuestro especial de mañana, así que no se lo pierdan. Vamos a analizar a fondo la situación de la inflación en Estados Unidos, el rol de la Reserva Federal, las expectativas hacia adelante. Aunque el mercado insiste en esperar un recorte de tasas este año, ya no a mediados, pero sí más hacia fin de año. En este escenario, los datos económicos van a ser cada vez más importantes. Hoy tenemos un reporte que tiene que ver con el empleo. Se trata del reporte semanal de solicitudes de subsidios por desempleo y los analistas proyectan que se registraron unas 215,000 nuevas solicitudes en la semana que terminó el 8 de febrero. Esto implicaría una baja desde las 219,000 solicitudes de la semana anterior. Otro hecho importante en la agenda va a ser la colocación de deuda del Tesoro estadounidense. Se trata de 25,000 millones en bonos a 30 años. La atención va a estar en qué tasa demanda el mercado para estos bonos. En la última colocación llegó a 4,91%. Tenemos datos importantes también en la región. Para hoy, en Perú tenemos decisión de política monetaria. El mercado espera, sin embargo, que se mantenga la tasa en 4,75%. Y en Argentina tenemos reporte de inflación correspondiente a enero. El mercado espera ver una tasa anual de en torno a 85%. Se trataría de la menor tasa de inflación desde octubre de 2022.
Salgamos de la macroeconomía, vayamos a las empresas porque hay varias multinacionales captando los titulares esta mañana. Tenemos a Nestlé como una de las protagonistas, pero también su competidora Unilever. Las acciones de Nestlé suben 6% después de reportar un alza mayor a la esperada en sus ventas. Unilever también reportó un aumento de utilidades por encima de lo previsto y anuncia además la apertura a bolsa de su negocio de heladería. La principal apertura se va a realizar en Ámsterdam, aunque también listaría en Nueva York y Londres. Y el anuncio se toma como un golpe a las expectativas y los esfuerzos realizados por Londres para atraer esta IPO. Lo que hay que destacar son los buenos resultados que han reportado estas empresas que se dedican al área de productos de consumo masivo, que se vieron afectadas por la ola inflacionaria que llevaron a los consumidores a ajustar sus hábitos de compra y que ahora están mostrando mejores resultados. Otra empresa que hace noticia esta mañana es Alibaba. La firma china ve subir sus acciones 2,5% en Hong Kong tras anunciar que ha firmado una alianza con Apple para proveer del sistema de inteligencia artificial de los iPhones que se venden en China. Y también en Asia, Honda y Nissan confirman el fin de sus negociaciones para su posible fusión. Era una operación que hubiese creado la tercera automotriz más grande del mundo. Sin embargo, terminan tras un desacuerdo y ahora Nissan busca un nuevo socio. Antes de despedirme, quiero comentar con ustedes los titulares de la portada de Diario Financiero. El titular principal reporta que los incendios forestales que se producen en la zona sur del país generan pérdidas por más de 250 millones de dólares en el sector productivo de Chile. Además, en la portada se destaca la apuesta de BHP por el cobre chileno y las buenas perspectivas del Banco de Chile para el negocio de créditos a personas para este año. Eso es todo por ahora. Los invito a que sigan actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. No dejen de darnos su calificación, su comentario o suscribirse en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Eso nos va a ayudar a crecer. Gracias desde ya. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.